Hola, bienvenidos a su siguiente material audiovisual del nivel 3 en su taller de lecturas dramáticas como dispositivo de alto impacto. Bienvenidos, este material audiovisual es muy breve y aquí vamos a abordar algunos criterios pedagógicos que son muy importantes a la hora de escoger esos textos que llevamos al aula y esos textos con los cuales vamos a trabajar para hacer una adaptación para lectura dramática. Importante que todas estas reflexiones que planteamos en el taller ustedes las puedan poner o ejecutar en su hacer al momento de seleccionar su texto y bueno, lo que vamos a hacer, las tareas respectivas de este taller y también en su quehacer docente. Vamos a hablar de los siguientes criterios específicamente. Voy a poner por aquí. Entonces, primero que todo vamos a tener en cuenta la población. Eh, Esto es el eje de la razón por la cual escogemos nuestra lectura. He visto en mi experiencia que algunos docentes, incluso tal vez en algún momento yo misma lo he hecho, somos arbitrarios con los textos que queremos llevar. Entonces, este cuento está lindo y lo voy a llevar a mis estudiantes, pero no sé muy bien por qué. Entonces, no hay nada malo en que yo lleve un texto por mero placer y mero disfrute a mis comunidades, pero sí tengo que entender por qué y cuáles son esos temas y esas características que tiene ese texto en particular que les estoy llevando, además de cuáles son esos saberes que moviliza y cuál es el beneficio que trae a esa comunidad. Entonces, si la población es lo más importante para mí y yo tengo una población de primera infancia, no voy a llevar un texto de Gabriel García Márquez, ¿cierto? A no ser de que haga una adaptación para la primera infancia. Es decir, tendría que simplificarla en un 90%. Si yo estoy trabajando con adulto mayor, no le voy a llevar un cuento para niños, aunque puedo hacerlo con el formato familiar, pero también puedo aprovechar historias, qué sé yo, de los territorios que habitan o historias que sean como más cercanas a sus vivencias. Si yo estoy trabajando con comunidades con capacidades diferentes, tengo que llevar un texto que sea muy simple, como el que se trabaja un poco en formato para preescolar. Si estoy trabajando en un contexto educativo con adolescentes, ya puedo llevarles otro tipo de textos un poco más ricos, que hablen también de las pasiones y de las emociones, que tengan que ver algo con el momento de la vida que está viviendo nuestra comunidad, ¿no? Con esas características generales que podemos observar en ellos. Si nuestro grupo también manifiesta un interés específico en una temática, este también es un criterio que es muy válido y nos puede guiar como docentes para saber cuáles son esos textos que le voy a llevar a mi comunidad, ¿no? Entonces, lo primero y lo que nos orienta es nuestra población. Y después vamos a entrar a tomar en cuenta el tipo de clase y el tiempo de clase. Entonces, el tipo de clase, ¿por qué? Con esto me refiero como al área. ¿Cuál es mi clase? ¿Cuál es mi asignatura, mi taller? Bueno, el espacio, el escenario educativo en el que me encuentro, qué área maneja y cuáles son esos temas propios de esa área, cuál es el saber que estoy movilizando dentro de mi área de conocimiento o los saberes. Y qué tiempo tengo para desarrollar mi lectura. No es lo mismo si yo tengo una sesión de 2 horas, pues no voy a leer hora y media porque va a ser agotador para mi público. Piensen no más, y a veces una obra de teatro de hora y media ya puede llegar a sentirse duro porque no estamos acostumbrados, no hemos hecho tampoco el trabajo de formar ese tipo de públicos, ¿no? Entonces, si yo tengo 2 horas de clase, voy a tener que hacer en mi planeación educativa contemplar actividades complementarias. Por ejemplo, media hora, 15 minutos de introducción, preguntas introductorias, etcétera. 30 minutos que voy a trabajar leyendo dramáticamente. Eh, 30 minutos de debate y el resto del tiempo
realizando un dibujo, una reflexión, lo que pasaría después del final, bueno, cualquier tipo de ejercicio alrededor de eso o un ejercicio que lo ancle específicamente con los temas. No sé si trabajé un texto porque estoy hablando de matemática y de Pitágoras. Bueno, ahora me voy entonces a la teoría y a lo que pertenece a mi área de aprendizaje. Por eso aquí es importante el área de aprendizaje y el tiempo, para que tomemos decisiones sobre nuestra adaptación. ¿Cuánto tiempo va a demorar nuestra adaptación? El siguiente criterio importantísimo, eh, el formato de la clase. Entonces, lo mismo no es lo mismo si estamos trabajando con una comunidad en un espacio, digamos, libre de entretenimiento, de disfrute por el tiempo libre, así estamos en un espacio académico. Asimismo, los textos que les acercamos, pues si yo, no sé, acerco un texto muy técnico en un espacio que es para el disfrute del tiempo libre, probablemente la cosa no funcione muy bien. Entonces tengo que analizar todo mi contexto para saber cuál es ese texto que va con mi comunidad, con mi población. Eh, Muy importante también eh, escoger el texto teniendo en cuenta esos temas que son propios del texto y que me acercan a mi contenido educativo. Vuelvo al ejemplo de Jairo Aníbal Niño, los dos pajaritos que se enfrentan a la tormenta en el Parque Nacional. Solidaridad, amor, mmm, también fortaleza, digamos, son algunos temas que yo extraigo de ese cuento y por eso lo escojo en mi asignatura de valores. No porque el texto me parece muy lindo, yo lo voy a llevar a mi clase de sociales. Podría, pero lo puedo llevar a mi clase de sociales, sí, le voy a hablar a mis estudiantes de lo que es el valor de la solidaridad y lo importante que puede ser en el momento que tengo que enfrentar situaciones difíciles. O sea, aquí el ojo del docente es fundamental, que el mismo líder o docente pueda dimensionar los alcances de su texto, es también lo que le va a permitir que haga una selección acertada, ¿no? Y bueno, los últimos criterios que vamos a tomar en cuenta son que esté en concordancia con el desarrollo de mi contenido educativo, por ejemplo, en el caso que les acabo de mencionar, los valores. Entonces, estos temas tienen que ir con esto. Si estoy trabajando, qué sé yo, el diario de Ana Frank, y estoy trabajando historia de Occidente, eh, este texto tiene que ir en concordancia con mi contenido educativo, ¿no? Y tiene que permitirme hacer, este texto que yo voy a escoger, tiene que permitirme hacer una reflexión enfocada a mis objetivos educativos. Entonces, mi objeto con el diario de Ana Frank es que los estudiantes reflexionen sobre los horrores de la guerra a la vez que reconocen aspectos, situaciones específicas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda mi adaptación está haciendo zoom sobre estos detalles históricos. No los voy a cortar en mi adaptación, por ejemplo, sino que voy a poner, no sé, dónde quedaba el campo de concentración, la fecha del primer bombardeo, la fecha en que perdieron la guerra los alemanes. No las voy a omitir, sino que las voy a dejar en mi adaptación porque va con mi objetivo educativo y además lo escojo porque tiene esta información y porque me va a permitir hacer esa reflexión. Es un texto que me muestra el dolor de la guerra, no es un texto que me muestra la guerra como algo maravilloso. Entonces, todos estos criterios pedagógicos que vienen de la mano con esa experiencia del docente y con esa agudeza para reconocer e identificar las necesidades de su contexto, de su población y de sus necesidades educativas, lo que nos va a permitir seleccionar un texto de una forma adecuada y hacer su correcta adaptación para lectura dramática. Entonces, con estos criterios, creo que ustedes ya se pueden sumergir en este ejercicio y aventúrense a hacer su primera adaptación con su respectiva sinopsis, con su respectiva introducción. Por favor, súbanla a la asignación. Si tienen inquietudes, déjenlas en el foro de preguntas.
Si ustedes comparten estos materiales, vamos a poder retroalimentar el proceso y además tener un archivo grupal construido con los aportes de todos los docentes que estamos participando en el taller. Entonces, bueno, les mando un abrazo muy grande. Nos vemos en el nivel número 4. Y es un placer acompañarlos en este recorrido de seleccionar y adaptar un texto para lectura dramática también en un formato digital. Abrazo grande.